Hablemos entonces un poquito sobre lo que son las terapias alternativas a nivel del coaching, a nivel de lo que es el trabajo emocional, porque para muchas personas el trabajo terapéutico se les hace muy difícil cuando solo se enfoca en lo que es el hablar de lo que les pasa. Muchas personas se quedan mucho como en el mundo mental, en tratar de explicar, de convencer o de simplemente analizar las cosas. Pero eh, es importante entender de que hay que llegar al punto en que uno se conecte con las emociones, se conecte con las vivencias y sobre todo cómo esas vivencias que están o que han dejado huellas en nuestro cuerpo y que determinan de alguna forma la manera en que nosotros nos comportamos, la manera como a veces responde nuestro cuerpo y nuestra salud a esos estados mentales y emocionales. Entonces, eh, a veces no hay un protocolo exacto de qué hacer, por ejemplo, ante en un estado de ira o en un estado de tristeza, pero se pueden utilizar muchas estrategias. Eh, y es interesante cuando uno a través del juego, a través de la lúdica, a través de los símbolos, puede ayudar a las personas o las personas pueden encontrar una forma de expresar, de liberar esas emociones y esas ideas, esquemas o cosas que de alguna manera los están afectando en su cotidianidad y en sus relaciones, que es lo más importante. Cómo afectan, por ejemplo, todo ese dolor o todas esas situaciones en sus relaciones cotidianas. Mm, Pongamos un ejemplo, una persona que en una pareja están teniendo conflictos, no se ponen de acuerdo con ciertas cosas y empiezan a tratar de dialogar, pero a veces el diálogo no es posible porque entran en la fase de señalamientos y acusaciones. Tú hiciste, tú dijiste, o es que eres tú el que haces tal cosa. Y eso pues a la larga lo que hace es que aumenta, eso es echarle combustible a la discusión y eso aumenta más la problemática. Entonces a veces lo que se puede hacer es trabajar ya sea con símbolos o con ejercicios que impliquen el que cada uno tome conciencia de sí mismo, el que cada uno se centre en sí mismo por un momento dado, haga ejercicios de respiración, de relajación, para poder luego volver a abordar la situación ya desde una perspectiva de observador o de una perspectiva más objetiva, sin que eso signifique el que no haya comunicación, o sea, sí va a haber comunicación, solo que de una manera más objetiva. Entonces, todo eso hace que los instrumentos terapéuticos puedan ser muy variados. A veces, por ejemplo, en un estado de relajación para ayudar a una persona que está muy en el centrado en su cabeza, entonces se le puede dar, por ejemplo, un muñeco o algo que le ayude como a simbolizar su mundo interior, su corazón o su niño interior o su niña interior. Y eso entonces le permite de pronto, en, digamos que encajar más en el proceso de observarse a sí mismo o a sí misma y trabajar con eso. Entonces, eh, en la terapia se utiliza, o por lo menos en la terapia holística se utilizan mucho los símbolos, se utilizan mucho los juegos, eh, la, el, digamos como el acceder no siempre de una misma posición, a veces como lo dijera, muy ortodoxa, en donde la terapia se convierte como en un diálogo o en un hablar y hablar y hablar por parte del cliente, que muchos le dicen a uno, no, pero es que hay veces que he ido a terapia y me ponen es a hablar y de pronto me dicen una que otra cosita. En las terapias holísticas eso pues es poco común. La mayor parte del tiempo es un trabajo interactivo en donde el terapista sirve de facilitador, pero
la persona es la que lidera realmente el trabajo. Y se pueden utilizar muchas técnicas como que involucren, por ejemplo, el cuerpo, que involucre la parte emocional o que involucre también la parte mental y la parte espiritual, que también se contempla porque es indispensable conectar como con esa esencia, porque es la que a la larga nos va a dar los elementos para poder manejar las otras esferas de nosotros mismos. No podemos olvidar que nosotros somos seres complejos, compuestos de diferentes aspectos. Tenemos un aspecto físico, que es la parte material propiamente dicha, y la parte energética de este cuerpo, o lo que llaman la parte etérica, el cuerpo etérico. Tenemos el cuerpo mental, o sea, que tiene que ver con todo lo que son el mundo de las ideas y esa formación que creamos a través de los pensamientos. Está el cuerpo emocional, en donde están todas nuestras emociones, las cargas afectivas, las relaciones, y está ya lo que llamaríamos como la parte del alma, o la parte que es menos tangible, que no es corpórea y que se manifiesta, digamos que viene a ser como el instrumento. El cuerpo, la mente y las emociones son los instrumentos de esa alma, de ese ser, para vivir la experiencia humana, cualquiera que sea la experiencia que esté viviendo. Entonces, nosotros en la terapia holística integramos esos 4 aspectos. Integramos la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual, pero en una totalidad, no dividido, no como que ahora vamos a trabajar el aspecto o un componente mental y luego vamos a trabajar un emocional, no, sino que se integra, se trabaja holísticamente. Entonces, por lo mismo, las técnicas que se utilizan involucran, en algunos momentos pueden involucrar solo un aspecto, por ejemplo, bueno, un aspecto no, digamos 2 aspectos. Estamos trabajando a lo mejor mucha rabia contenida o mucho malestar por, por constantes expresiones de rabia, y eso se pudiera trabajar desde solamente lo mental, y sabemos que eso no da resultado, pero puede trabajarse, por ejemplo, en donde participe el cuerpo en la expresión de ese estado emocional. Y por decir algo, recuerdo hace poco tuve una sesión, una persona que viene a terapia, venía específicamente a masaje, pero dentro de la experiencia, pues con el masaje siempre se pregunta cómo está, en qué se quiere enfocar, qué quiere que suceda con su sesión de masaje. Entonces, expresó que durante la semana había estado bastante irritada, bastante enojada, y, y cuando miramos entonces cuáles fueron los efectos de esos enojos en el cuerpo, entonces estaba muy tensa a nivel de la zona de los hombros, el tema del masseter también en la mandíbula, y en general no se había sentido cómoda, había estado esa persona muy incómoda consigo misma, y sobre todo físicamente había tenido bastantes síntomas, digámoslo así. Entonces, antes de empezar el masaje, pero parte de la terapia fue, ok, vamos a hacer algo con toda esa rabia, porque, pues, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo ayudamos a ese cuerpo para que se sienta mejor y para que realmente pueda recibir los beneficios del masaje si está enfrascada en la rabia? Entonces, hicimos un ejercicio de respiración que fue un juego. Vamos a depositar como todo eso, esas rabias a través de la respiración en un recipiente, y fue muy interesante. La persona después se reía de cómo era tan simple y tan sencillo el poder expresar la rabia sin caer en discusiones, en peleas con las personas, ni nada por el estilo.
Y después de eso, pues pudimos continuar con lo que fue el masaje, pero ya había liberado, digamos, como toda esa tensión que había, con la que había llegado por de cuenta de las rabias que había pasado durante la semana. Entonces, eh, en las terapias alternativas, eso es lo que se busca es eso, que las personas encuentren un punto de equilibrio, que las personas encuentren como ese balance entre todos sus aspectos, entre todos sus componentes y puedan obviamente también responder a sus necesidades, eh, ya sea de conflictos, ya sea a nivel personal. eh, entonces, dependiendo cuál sea como el motivo de la consulta o el motivo de la solicitud de la intervención. Entonces, a veces puede ser simplemente lo que nos ayude, a lo mejor unas esencias florales como punto de partida para la ansiedad o para ayudarle a la persona con las cosas que le vienen afectando, o se puede usar también un aceite esencial, o se puede utilizar de pronto un punching bag, o sea, algo en que la persona pueda liberar la rabia a través de el movimiento, a través de el poder dejar que el cuerpo manifieste lo que está sintiendo. Por ejemplo, en otro momento, cuando uno a veces está trabajando con la parte corporal, se puede utilizar estrategias como la danza, como simplemente el moverse, el cambiar de posturas, el poder ponerle a la persona a observar su postura y cómo esa postura puede estar afectando o puede estar hablando más bien de qué es lo que la persona está sintiendo. Entonces, las técnicas son muy diversas. Los digamos que los instrumentos de trabajo puede ser, por ejemplo, desde un globo de estos que se usan en las fiestas infantiles, puede ser una crayola, puede ser un juguete, o sea, puede ser cualquier cosa que tenga un simbolismo y que tenga un sentido para la persona. Entonces, a veces no es ni siquiera el instrumento que sea de preferencia del terapista, a veces es algo que le surge a la persona, lo menciona, qué sé yo, y se aprovecha digamos que ese significado que le dé la persona para utilizarlo en la terapia. A veces podemos trabajar en base a preguntas, también se trabaja mucho en base a preguntas, porque la idea es que el terapista no dé respuestas, sino que el terapista ayude y acompañe a la persona a que encuentre respuestas y para eso pues formulamos muchas preguntas. Alguien, por ejemplo, me decía, oye, es que cada vez que me haces preguntas me quedo sin respuesta porque son tan directas o son tan obvias que a veces como que digo, pero yo no he pensado en eso. Y es ese proceso de ayudar a pensar, de ayudar a observar, de ayudar a que la persona se clarifique a sí misma, a que la persona se vea a sí misma sin juicios, sin ningún tipo digamos, como de prejuicio, sino que de una manera abierta y objetiva y compasiva también, porque a veces se nos olvida ser compasivos con nosotros mismos, a veces se nos olvida entender de que las cosas que a veces hacemos son el producto de las experiencias que hemos vivido y fundamentalmente son producto de a veces de las heridas que nos hemos ido haciendo o que la vida nos ha ido eh, posibilitando vivirlas y aprender de ellas. Entonces necesitamos eso. No es una actitud hedonista, no es una actitud como que, ay, me pongo en el papel de víctima y entonces me cuido más de la cuenta o me contemplo más. No, es una posición compasiva objetiva, en donde sin caer en el papel de víctima, pero tampoco sin caer en la actitud de juez de uno mismo. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta.
ejemplo, hay momentos en los cuales la persona puede estar muy angustiada, muy estresada. Recuerdo particularmente, poco antes de comenzar la pandemia, recibo una llamada, alguien contactó por Google, qué sé yo, encontró los datos y llamó preguntando un poco sobre el tema de la hipnosis. Eh, Tenía muchas preguntas y pues tratamos de aclararle esas preguntas antes de, porque pues obviamente las personas no van a comprar un servicio si no saben y no entienden de qué se trata, y especialmente la hipnosis que tiene tantos, eh, como dijera, como hay tantos mitos y hay tantas ideas equivocadas acerca de lo que es, pues obviamente las personas tienen más preguntas. Entonces me empezó a hacer una serie de preguntas y empezamos a hablar sobre sus inquietudes frente a la terapia a través de la hipnosis. Y se fue abriendo y casi pareciera que fuera una terapia, pero simplemente fue el que la persona se sintió escuchada en ese momento y se le dieron como algunos tips para que él pudiera manejar la situación de ansiedad, de angustia extrema, mientras resolvía si tomaba o no las sesiones de terapia. Entonces, fue interesante, al final agradeció porque eh, a veces para las personas es más fácil hablar sobre las cosas que les duele, que les afecta con un extraño, que a lo mejor creen que no lo van a volver a ver en su vida, que si es alguien que conoce o que existe Claro. el posible riesgo de encontrárselo nuevamente. Bueno, la cosa quedó ahí y para mi sorpresa, meses después, tocan la puerta y alguien pregunta y dice, yo soy fulano de tal, no sé si usted se acuerda de mí, estoy, entonces, ¿a qué va el punto? Y que a veces la terapia se da desde el momento mismo en que se inicia el primer contacto, en que se da digamos, como ese rapport, esa conexión con el terapista, entre el terapista y el cliente. Entonces, eh, eh, por eso digo que es muy variado el tema de las técnicas, porque es que las técnicas es todo, es la misma presencia del terapista puede ayudar a que la persona se sienta o más angustiada o menos angustiada. Es el ambiente de trabajo, o sea, son muchos factores y todos ellos a su vez contribuyen de una manera u otra al proceso terapéutico. Por ejemplo, a lo mejor en la cámara no se nota, pero cosas tan elementales como los colores que se utilicen en el ambiente de trabajo, por ejemplo, en las paredes, en los muebles, todo eso es pensado, todo eso tiene un efecto terapéutico, eh, dependiendo de lo que el terapista quiera transmitir. En tu lugar de trabajo. Por ejemplo, sí, aquí en el lugar de trabajo, cada uno de los espacios fueron creados pensando en eso, qué se quería hacer en cada espacio. Me acuerdo que cuando la persona que nos estaba ayudando me pregunta, ¿cuál es la personalidad que le quiere dar a este cuarto? Esa fue la pregunta para cada uno de los espacios de trabajo. Y en base a eso, pues hizo mediciones de luz, hizo mediciones de como de por dónde entra la luz, qué tipo de colores usar para poder proyectar eso, el tipo de mobiliario que iba a utilizar, las texturas de los objetos que estuvieran, por ejemplo, de los muebles, que puedan proveer justamente ese estado que se pretende. Entonces, Ujú. todo eso, la gente a veces no cae en cuenta, pero todo eso hay que pensarlo al momento de crear el espacio terapéutico. Entonces, por ejemplo, este cuarto en el que estoy hoy es un espacio en donde se trabaja, pero no se trabaja con masaje ni se trabaja con hipnosis. ¿Por qué? Porque es un espacio que está creado para terapia, pero no con esa metodología de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el que se utiliza para eso, tiene otros colores, tiene otra ambientación, tiene otro tipo de iluminación, porque requiere esas condiciones. Entonces, todo desde el momento en que el cliente llega a buscar la terapia,
la manera en que esté distribuido, que esté organizado, hace posible que la persona empiece o no a su proceso terapéutico. Por ejemplo, em, ¿qué importancia se le da a los espacios? ¿Qué importancia se le da a que la persona se sienta acogida, que la persona se sienta Ujú. que es bienvenida y sobre todo que encuentre un espacio que le permita aquietarse? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros los problemas que tenemos tienen que ver tienen que ver mucho con el ruido interior que mantenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en nuestra sala de espera tenemos una fuente y tenemos música. Y la adecuación y la decoración está centrada en que la persona que llegue, cuando llegue y se siente o simplemente entre en la sala de espera, pueda encontrar un espacio como que, wow, Sí, llegué a un lugar diferente. Y sí. varias personas nos lo han expresado, porque, por ejemplo, el que distribuye el correo nos dice, es tan agradable entrar aquí porque afuera hay el calor, el sol, lo que fuera, pero y como el ajetreo del día a día, y cuando entran, encuentran que como que me puedo Ujú. detener, puedo parar de todo el ruido y eso ayuda, aunque no se haga terapia, eso ya de por sí ayuda a la persona a hacer una pequeña pausa en su día y a lo mejor lo olvide, pero por lo menos esa pequeña pausa le da un nuevo impulso, una nueva recarga para continuar su día. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy al hecho de que en las terapias alternativas todo con lo que se interactúa, ya sea personas, objetos, ambientes, todo influye en el proceso terapéutico. Todo es un instrumento para facilitar el proceso terapéutico. Entonces, por eso cuidamos mucho de los espacios, cuidamos de las relaciones que establecemos con los clientes y sobre todo el generar, y más ahora con todo este tema de la pandemia, pues ha significado repensar muchas cosas, repensar, hoy por ejemplo, una señora, algo que para mí fue como un detalle simplemente de seguridad, eh, estaba súper sorprendida y me dice, en todos los sitios que yo voy, eh, pues de médicos y cosas, o en los diferentes sitios públicos, cada vez que voy a desinfectarme las manos, tengo que oprimir una bomba y aquí es simple, todo es para no tocar, o sea, no necesito tocar nada para que me caiga el jabón, me caiga el ¿Y por alcohol, qué? porque se consiguieron implementos para eso. Eso para mí era un tema de seguridad y para el equipo cuando decidimos comprar e invertir en ese tipo de cosas, fue un tema de seguridad y facilitar las cosas, porque lo que estamos buscando es proveerle a las personas esa confianza y esa seguridad en que eh, va a haber, estamos haciendo todo lo posible para que haya el menos riesgo de contagio, ¿sí? Entonces, Ujú. hoy una señora que vino, eh, era la primera vez en los tiempos, después de que inició todo este tema de la pandemia, y me acuerdo estaba, pero así como emocionada y me pregunta, ¿y dónde los consigue? ¿Cómo los ha? Yo no lo había visto, es que es más, hasta en el baño también el jabón. Yo le decía, sí, entonces pidiéndome la información de contacto donde se había conseguido. Cosas que son elementales, me decía, me da mucha tranquilidad. Y justamente eso ya Eso es lo que se ya busca. propicia para que entre a la sesión de terapia sin la preocupación de que me habré contagiado, ¿me entiendes? Entonces, todo eso influye en el trabajo terapéutico. Cosas como eso, un dispensador del alcohol o del hand sanitizer, todo eso influye, todo tiene, todo tiene que ver. Y si hay formas de uno facilitarle que a la persona logre encontrar, por lo menos crear ese espacio, eh, ese nicho en donde se sienta seguro, se sienta protegido, se sienta que puede bajar sus barreras, bajar todo,
toda esa aprehensión que puede traer, eso ya es un paso bastante importante y un adelanto grande en el proceso terapéutico. Entonces, por eso no descuidamos ningún detalle, no solamente a nivel del trabajo de intervención, sino también de los servicios, la manera como se proveen, los ambientes que creamos, las condiciones que creamos para que las personas puedan hacer su proceso terapéutico de la forma más confiada y de la forma más segura posible. Entonces, bueno, eso es como dijera, digamos que muchos de esos aspectos no es el eje, no es el centro de la terapia, pero ayudan, son detalles que cuando uno suma uno más otro, más otro, más otro, crean una serie de condiciones que facilitan el que pueda entrarse más fácilmente en los procesos terapéuticos. Carolina, ¿tienes alguna? Primero, bienvenida. Y no sé si tengas alguna inquietud o comentario. Lo mismo las personas que están en Instagram, si tienen preguntas que nos las quieran escribir, nos las pueden hacer llegar. Hola Marta, buenas noches. Bueno, Hola. recientemente me uní, así que estoy tratando de ponerme al día con lo que están hablando. Eh, pero no, es interesante lo que hablas de cómo el ambiente en el que uno recibe un tratamiento o hace quizás meditación influye mucho. Eh, ¿Cómo, qué sugieres que haga una persona que, bueno, ya en su casa las paredes están pintadas o todo está ya de una cierta manera? ¿Cómo uno podría mejorar su ambiente, por ejemplo, para hacer su meditación o sus prácticas de hipnosis personalmente? Bueno, qué interesante esa pregunta, ¿sabes? Porque parte de lo que uno necesita es crear digamos, como su pequeño nido al interior de la casa. Lo primero es, yo sugeriría es como que conectarte energéticamente con la casa o el espacio donde vives y empezar a recorrer y mirar en cuál de todos esos espacios, aunque sea un rinconcito chiquito, te sientes como que te puedes soltar. Ya sea, qué sé yo, en una esquina o debajo de un arbolito o al pie de una matera o de pronto en una silla que está en, qué sé yo, en un sitio en particular de la sala o del comedor, qué sé yo. El punto es, eso es lo que algunos autores llaman encontrar el sitio de poder de uno. Y habituarse a que si en ese sitio es donde más cómodo me siento, donde más seguro me siento, donde me puedo soltar, allí escogerlo como sitio para hacer las prácticas de meditación diarias o los ejercicios de relajación o los ejercicios de autohipnosis. Entonces, es importante tener esos espacios, es importante tener eso, no tiene que ser un espacio grande, puede ser simplemente donde uno se pueda sentar, ya sea en un cojín, en una silla, y que pueda desconectarse, en el sentido de que no esté como tensionado, angustiado, se sienta seguro y sobre todo donde sienta que puede eh, inmiscuir, ¿cómo se diría? Como embuirse en su mundo interior sin temor a ceder, a que se violente su privacidad o que esté en riesgo de que le pase algo. Por ejemplo, hay sitios que son muy peligrosos, que hay personas que se sientan a lo mejor en la calle y pues es un riesgo, ¿no? Sobre todo en algunos países, estar afuera y uno entrar en una meditación y que no haya nadie por ahí pendiente de uno, a lo mejor hasta le roben, ¿no? Porque sé que eso pasa. Entonces, es como encontrar ese sitio y eh, potencializarlo, sentarse frecuentemente allí y lo puedes decorar, por ejemplo,
si es un rinconcito, puedes hacer el cojín de de un color que te ayude a calmarte, ya sea que te sientes en él o que abraces el cojín, pero que te permita sentirte bien. Lo otro, a veces no es solamente importante los colores, sino las texturas. A veces, ahorita yo estaba mostrando este muñequito que utilizamos a veces en terapia y que fue un regalo. Y es interesante porque tiene algunas áreas, por ejemplo, esta área es un poquito áspera, pero sin embargo aquí es muy suave. Entonces, esas texturas ayudan a las personas, a algunas personas, no todas, dependiendo si son más táctiles, por ejemplo, a sentirse más calmada. Para algunas personas a lo mejor la toallita o no la toallita, el pañito que usaba cuando pequeño, a veces lo va pasando en el tiempo y lo tiene como en un paño, una pañoleta o una bufanda. O sea, uno lleva y lo va cambiando con el tiempo, porque pues ya el trapito que usaba de bebé, pues obviamente a lo mejor no lo tiene, o simplemente ya creció y lo cambió por otro objeto, pero es importante encontrar algo que te ayude a conectarte, por lo menos al comienzo, mientras logras hacerlo más habitual y logres que tú misma, sin necesidad de ninguno de esos instrumentos, puedas entrar en meditación. Pero al comienzo es importante de pronto poner una vela o poner un incienso, pero poco a poco, en la medida en que uno vaya ampliando su experiencia y vaya profundizando más en la parte de la meditación o de la introspección, pues ya no va a necesitar de esos instrumentos, pero al comienzo sí es válido usarlos. Entonces, por ejemplo, los tonos cálidos son importantes para la relajación, los tonos cálidos, los tonos fríos no tanto. Y, por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos es un color, un azul muy claro y un color de la Gris. gama, no es gris, es de la gama de los violetas, pero es muy pálido. Eh, por ejemplo, en donde tenemos para la hipnosis utilizamos un tono verde muy claro con un color crema, es como un crema amarilloso también pero es un color muy cálido. Entonces, dependiendo, hay otras áreas en donde, por ejemplo, en las áreas comunes tenemos colores más neutros, blancos, los verdes, que son el color de Epidauria, los llamamos así los colores de Epidauria porque nuestro logo y todo está muy enfocado con el verde, que es el color del chakra del corazón y también es el color de la sanación. Por lo menos en lo que tiene que ver en la parte afectiva, la parte emocional, en la parte humana, digámoslo así. Entonces, es como encontrar, porque cada persona hay personas que, por ejemplo, a lo mejor la tranquiliza un color azul intenso que le evoca, por decir algo, el mar. Entonces, si ese es el que te ayuda, pues utilízalo. Entonces, no quedarse mucho en el esquema. Nosotros aquí los utilizamos en los colores neutros o lo que fuera, porque es para muchas personas. Entonces, tenemos que buscar que armonice para la gran mayoría de las personas. Pero cuando es el espacio personal de uno, uno lo adecua, lo acondiciona y lo decora con las características que a uno mejor lo hagan sentir. Entonces, no sé, a lo mejor necesites algo que te evoque y que te recuerde esa sensación y que te ayude a poder profundizar. Entonces, no habría como un color definido. Lo que sí evita a cualquier cosa que te distraiga o que te estrese en ese lugar. No sé si eso te aclara un poco. Hola, bienvenida.
Gracias. No sé si, Carolina, no sé si eso te aclara un poco. Sí, 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 sí me aclara, gracias. Ujú. Entonces, por ejemplo, piensa, lo ideal sería, piensa en tu habitación. ¿Qué rinconcito de la habitación, en cuál de ellos tú te sientes más cómoda? Y hazlo, adecúalo para que te permitas hacer las prácticas. Si tienes la posibilidad de tener una silla que sea cómoda, que sea de todo tu gusto, en el que te sientas completamente confortable y segura, pues úsala. Y si no, pues créala a través de ponerle ya sea cojines o de hacer lo que sea apropiado para ti. Entonces, básicamente eso es como lo que te podría decir en cuanto a cómo adecuar el lugar. Permítame un momentico. Resetea la alarma, por favor, que me están llamando. Chao. Qué pena, pero una de nuestras asistentes se está despidiendo, se va ahora. Entonces, básicamente tenemos que pensar es en qué es lo que a cada uno nos sirve, qué es lo que nos ayuda. A veces puede ser un aroma, a veces puede ser un color, una imagen. Por ejemplo, algunas personas utilizan en esos espacios algo que les recuerde un ser querido. A veces algunas personas utilizan símbolos religiosos. Otras personas utilizan, qué sé yo, plantas, flores. Entonces, todo va a depender de lo que, digamos, de las preferencias individuales. Entonces, por decir, es igual que como, por ejemplo, los gustos de los perfumes. Hay personas que para entrar en meditación les ayuda mucho los aromas de rosa, en cambio a otros les parece terrible ese olor. Entonces, no hay como un estándar. Cada persona necesita encontrar digamos, el instrumento que le ayude. Si quieres, también puedes practicarlo sin ningún tipo de ayuda, o sea, sin ningún tipo de instrumento adicional. Simplemente te sientas. Hay unas personas que utilizan música, otras que no. Personalmente, dependiendo del tipo de meditación que vaya a hacer, dependiendo digamos que del objetivo, utilizo o no utilizo música. Generalmente, la mayor parte del tiempo no utilizo música, pero hay momentos en que la meditación básicamente es como para relajarme, que más que meditación sería un ejercicio de relajación, entonces sí uso música. Entonces, es como eso, de uno encontrar qué es lo que a uno más le ayuda en cuanto a lo que tú preguntas, que es para hacer los ejercicios de meditación y ejercicios de autohipnosis. Por ejemplo, les cuento, por ejemplo, hay una persona que atiendo y que ahora por cuestiones de la pandemia se le ha estado atendiendo a través de vía Zoom. Y para mí fue como muy impactante positivamente, pero y gracioso a la vez, que para esta persona su sitio de poder es sentarse en la bañera, pero la bañera vacía, obviamente, ahí a poder tener su terapia ahí, porque ahí ni los niños lo interrumpen, nadie lo afecta y puedes tener su terapia ahí. Y yo digo, qué interesante, porque además eso está hablando no solamente de la comodidad, sino, imagínense, es abrirse La necesidad. abrirse uno completamente, porque ¿dónde es donde uno está más vulnerable? En el baño.
Entonces es muy simbólico ese espacio y habla del compromiso que la persona tiene con su tratamiento y cómo le ayuda, cómo se abre al punto de que va al lugar donde es más vulnerable. Entonces todo eso uno lo observa y eso ayuda mucho en los procesos terapéuticos. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto, Carolina o Lilian o Marta o de los oyentes en... Yo tengo pregunta, pero de lo que hablabas ahora, Ajá. necesariamente preguntas a la persona que va al masaje cómo está. Eso te ¿Cómo? da cómo se ¿Cómo? encuentra. Ajá. Siempre es mejor saber en qué condiciones llega o yo mediante el masaje me doy cuenta en qué condiciones está realmente. A ver, yo tengo por costumbre que pregunto a la persona en, en qué le gustaría que se enfocara el masaje. Si hay una área en su cuerpo en la que le interesaría, ya sea porque haya dolor, porque haya tensión, que me enfoque. Por decir algo, eh, algunas personas me dicen el cuello y la nuca y la espalda alta. Otros me dicen las piernas, otros me dicen la espalda baja, otros dicen la cabeza, qué sé yo, dependiendo de la necesidad de la persona. Entonces, eso como protocolo acostumbro a hacerlo, porque, por ejemplo, si viene, me dice, necesito que te enfoques en la parte baja de la espalda. Entonces la pregunta es, ¿hay dolor? ¿Hay tensión? ¿Qué hay? Uh-huh. ¿Sí? Se apagó se me quedó sin batería el celular. Entonces, es importante entender esa parte. Nosotros, a ver cómo lo dijera, es muy difícil cuando uno llega a un masaje y que el terapista no le pregunte ni siquiera en qué le puede enfocar. No sé si me hago entender. No, pero yo hablo el que va de paseo y quiere hacerse un masaje Ujú, por simple bienestar. Y mi claro. otra pregunta es, Ujú. ¿qué determina que yo use ciertos aceites esenciales, que ya lo he visto en tu página, o simplemente hago un masaje pues, sencillo? ¿Qué es lo que lleva a que a ciertas personas les sirva más ese aceite? Bueno, a ver, dos preguntas bien interesantes. Aunque la persona solo quiera un masaje de relajación, es importante siempre que la persona exprese si hay una preferencia para trabajar. Algunas personas me dicen, no, en todo el cuerpo, o sea, no tengo preferencias. Y lo otro que se pregunta es, ¿qué tan profundo quiere el masaje? O sea, si le gusta un masaje suave, o sea, con poca presión, presión media o presión profunda. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque es que a veces uno puede querer un masaje de relajación, pero a lo mejor cuando uno le hace la pregunta, la persona como que, yo veo que hacen como que un escáner de su cuerpo y como que dicen, oh, ¿sabes qué? Me gustaría que me trabajaras a lo mejor la cadera, qué sé yo. Eso ayuda a que la persona se haga consciente de su cuerpo y sobre todo es un punto de arranque, de partida para el masaje. ¿Por qué? Porque ya uno sabe por lo menos cuál es la necesidad de la persona y hacia dónde se enfoca. Con respecto a lo de los aceites, existen dos maneras de trabajar con los aceites. Uno es con los aceites de manera estandarizada. ¿Qué quiere decir? Cuando ya la mayoría de los aceites, o casi todos ellos, han sido probados y están como clasificados. Estos sirven para relajar, estos son para activar, este tiene efectos, qué sé yo, sedantes, este tiene efectos
activantes, o este sirve para estimular, qué sé yo, la digestión. Han sido ya estudiados bastante, todavía seguimos explorando y conociendo sobre los aceites. Entonces, uno puede utilizar fórmulas estandarizadas o se puede utilizar, que yo acostumbro a hacerlo también, aceite, una fórmula customized, es decir, una fórmula individualizada. ¿En qué me baso yo para eso? Por ejemplo, cuando son en masaje, cuando la persona viene a masaje, básicamente lo que yo hago es con el pulso y con lo que perciba de la persona se escogen los aceites. Mm. O sea, que es muy individualizado. Ahí no es ni lo que a mí me gusta, no es lo que a la persona le gusta, sino lo que, digámoslo así, el cuerpo a través del pulso muestra como que lo pide, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, como que resuena con ese aceite. Por ejemplo, hay aceites y hay formulaciones que se pueden hacer específicamente la, para la, por ejemplo, en el caso del masaje se utiliza mucho lo que es una fórmula para relajación. Entonces, cuando yo me di a la tarea de elaborar una combinación de aceites que todos ellos han sido probados que sirven para la relajación, y entonces sencillamente lo que hice fue diseñar un aceite que lo utilizo con la mayoría de las personas al comienzo. Si está, ¿para qué? Para que puedan disfrutar y relajarse más profundamente durante el masaje. Pero siempre le pregunto a la persona si le gusta ese aroma. ¿Por qué? Porque si no le gusta, pues obviamente no se lo vamos a poner. ¿Me entiendes? Sí. Pero básicamente es como eso, que los aceites, ¿Ese aceite siempre es suministrado por ustedes o uno lo debe tener? ¿cómo así? A ver, no ¿El entendí aceite la lo pregunta. tienen ustedes o uno lo debe tener para su uso personal? Hay personas que eligen usarlo de manera, digamos como que de manera continua, eh, y lo llevan con ellos, eh, pero no sé, o sea, a veces, por ejemplo, yo recuerdo a alguna clienta que cuando se le hizo el aceite constitutivo, o sea, el aceite a través del pulso, ella pidió, prepáreme una botella, yo me lo llevo. Y hasta donde yo sé, todo el tiempo ella lo usa en la bañera, para cuando está muy cansada o muy estresada. Y ella dice, yo le pongo unas gotas de esos al agua y me meto ahí y me acuesto divina. Esa es una expresión de ella. Entonces, depende. Por ejemplo, hay personas que eh, tienen PTSD, o sea, Post-Traumatic Stress Disorder. Hay una colega, eso no es creación nuestra, una colega que diseñó una fórmula para personas con trauma postraumático. Entonces, ¿qué se sugiere? Que esas personas usen ese aceite por lo menos olerlo o untarse una pizquita de ese aceite todos los días para que le ayude a ir procesando el trauma. Entonces, a eso me refiero, que depende mucho de, de, de las necesidades y de las circunstancias. Por ejemplo, ¿qué te digo? Hay personas que sufren de migrañas. Existen aceites, formulaciones de aceites esenciales que ayudan a las personas con la migraña. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, uno lo que hace es que le prepara una fórmula que le puede ayudar a que la persona pueda eh, prevenir la presencia de la migraña, o si la tiene, le ayude a aliviar los síntomas. Entonces, es importante que
dependiendo, digamos que el uso que se le quiera dar al aceite, hay algunos que se pueden usar diario para ayudar en ciertas condiciones. Y hay otros que, por ejemplo, el de relajación que se usa aquí, pues lo usan ahí durante el masaje, pero no necesariamente tienen que usarlo todo el tiempo, a menos que la persona esté muy estresada y que quiera llevarlo y usarlo. Por ejemplo, hay otra fórmula que también de la misma persona que elaboró la PTSD, es para los insomnios. Entonces, hay personas que lo utilizan para manejar el insomnio, entonces lo usan todas las noches antes de dormir. Entonces, depende del objetivo y de la preparación de la fórmula, lo que va a hacer o va a determinar la forma en que se use el aceite. No es tan bien, no es muy conocido. ¿Qué cosa? O sea, ustedes lo usan, los aceites. Ajá. Ustedes lo usan, pero si es tan conocido, no. Sí, cada vez se conoce más sobre ello y cada vez se están usando más, por lo menos acá en Estados Unidos se utilizan, Ah, ya ya. hay una población bastante grande que lo utiliza específicamente por dos cosas. Uno, porque son naturales y, y, y digamos que se evita todo lo que es la parte química, los side effects de los medicamentos. Y por otro, porque digamos que está más acorde con lo que es la vida más natural, orgánica Ujú. y, y de preservación del medio ambiente, porque obviamente hay menos químicos, menos contaminantes. Ujú. Pero sí, ya cada vez se usa muchísimo más O eh, sea, aquí en Colombia hay eso. aceites esenciales, yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Ah. No te podría No, precisar. te lo estoy oyendo hablar ahora, pero eh, allá, a ver, pues si lo veo en tu página, pero no sabía que eso era tan... el aceite esencial, a ver, habría que diferenciar entre lo que es el aceite esencial, el aceite aromático Ujú. y el aceite portador. El aceite aromático, eh, digamos que es más como perfume, pero no tiene la pureza del aceite esencial. El aceite esencial es, digamos, que es la parte más pura, el aceite, el extracto más puro de la planta. Algunos son por infusión, otros son por destilación, eh, Vale. otros son por presión en frío, pero digamos que el aceite esencial son costosos porque no es fácil obtenerlos. Y el aceite portador son los aceites que se utilizan como base para diluir esos aceites esenciales en el momento de un masaje. Entonces, por ejemplo, se puede usar un aceite de almendra al cual se le agrega el aceite esencial durante el masaje, o un aceite de jojoba, o cualquiera de estos portadores que generalmente son aceites, eh, digamos que se pueden producir en mayores cantidades, primero que todo, y generalmente tienen que ver con plantas o semillas. Entonces tenemos entre los portadores, por ejemplo, está el aceite de oliva, que obviamente por el olor no se usa tanto para el masaje, el aceite de coco, tanto el que es natural, sin, sin, como dijera, que está Perfume. todavía en crema, que está todavía en crema y sin procesar. Y está también el aceite de coco que es hidrogenado. Está el aceite de girasol que se usa mucho cuando es natural y puro. Se utiliza, por ejemplo, con los niños porque es de los que menos reacciones alérgicas tiene. Están los aceites de avellana, pero ya las nueces, algunas nueces tienden a ser un poco más alérgicas, entonces los que más se utilizan son, por ejemplo, el de jojoba, el de almendra, el de semilla de sésamo, eh, el de girasol, eh, el otro que se está usando ahora bastante, pero
por su costo no tanto, es el de argán, por ejemplo. Y entonces algunos hacen mezclas de algunos de esos aceites, y entonces esos aceites se le agregan los aceites esenciales dependiendo por cada onza la cantidad de gotas de aceites esenciales, que puede ir desde una dilución del 1% hasta máximo un 10%. Entonces, eso cuando se utilizan en aceites portadores. La otra forma de usarlo es usarlo de manera pura, que es cuando se utiliza solamente aplicando una gotita o menos, o sea, una pizca en la piel, ya sea en algunos puntos específicos, para que a través de la absorción por la piel llegue al torrente sanguíneo y ayude. En el caso, por ejemplo, del de relajación, ¿qué es lo que se hace? Se le pone cerca a las fosas nasales para que a través del olfato llegue al cerebro y produzca la reacción química necesaria para que la persona se relaje. Entonces, eso básicamente, hay algunos aceites esenciales, muy pocos, que se pueden ingerir. Entonces, se utilizan para, digamos, a nivel de tratamientos, pero digamos que la recomendación es tratar de no usarlos de esa manera, a menos que sea formulado por un médico o por un terapista calificado. Y la otra forma de uso es a través de los humidificadores, es que se llaman los Sí, vaporizadores. Entonces, esos, a través de esa forma, es el aroma, es estimular el cerebro con el aceite, y de esa manera generar ya sea la calma, la relajación o lo que se quiera lograr dependiendo del tipo de aceite que se esté utilizando. interesante. Sí, aquí en Estados Unidos se utiliza muchísimo, entiendo que en Europa también se están utilizando muchísimo los aceites esenciales. No sé realmente cómo es el manejo en Latinoamérica. Sé que en Colombia se trabaja mucho lo que son los aceites aromáticos, es decir, para hacer inciensos o para hacer ambientadores. No sé el tema de los aceites esenciales, cómo lo manejen allá. Sé de los aceites portadores también que los utilizan, pero me imagino que se pueden conseguir en el mercado de alguna forma, ¿no? Yo no creo que no haya, debe haber algunas tiendas donde sí se puedan conseguir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marta, ¿tienes alguna pregunta? Quiero preguntar algo, pero no es de los masajes, específicamente es de Reiki. Ok. ¿Cómo funciona el Reiki a distancia? Interesante la pregunta. A ver, el Reiki, como sabemos, es una técnica digamos, de transmisión de energía, en donde el transmisor, que sería el terapista, la persona entrenada, la dirige, la canaliza hacia el objetivo que, que, que tenga en mente, ¿no? El terapista no genera la energía, el terapista simplemente conduce, es como el alambre que conduce la energía eléctrica, va por ahí, pero no es que el alambre produzca la energía. En el caso del terapista, el terapista tampoco produce esa energía, simplemente se une a la energía existente, a la energía cósmica y energías que, digamos, que nos circundan, que están con nosotros en todo momento, y la transmite. En el caso del Reiki presencial, pues lo hace ya sea a través de, digamos, acercar sus manos, eh, todo esto tiene que ver un poco con el trabajo de la intención. El terapista tiene que disponerse, aparte de haber sido entrenado, de
de hacer todas sus prácticas, tiene que disponerse y poner toda su intención en poder servir y atender, ayudar, asistir a la persona, en transmitir esa energía, pero no con una expectativa de que va a sanar esto o aquello, sino que genera la posibilidad de que la persona reciba esa afluencia de energía. Cuando esa distancia funciona exactamente lo mismo, ya que ya la única diferencia es que en vez de estar la persona en cuerpo presente, la persona, uno la enfoca y uno la contacta a través de, igual que como sucede en la oración, igual que como sucede a través del pensamiento, en donde uno enfoca a la persona y seguramente te has dado cuenta que piensas en alguien y a lo mejor te llama o te dice también he estado pensando en ti. Entonces, en el caso del Reiki a distancia es eso, dirigir la energía hacia esa persona. Algunas veces las personas se ponen de acuerdo para tanto el conductor como el receptor para poder tener la sesión conjunta. Otras veces no es necesario, pero generalmente, por lo menos yo acostumbro a que la persona nos ponemos de acuerdo en una hora determinada y algunas personas prefieren estar incluso conectadas ya sea a través de la cámara o a través del teléfono. Otras sencillamente no y se colocan en estado de relajación y de recepción, es decir, de estar abiertos, de bajar sus defensas, de permitirse recibir. Entonces, esa es la manera como trabaja. Como les digo, con el tema de mucha intención, de mucha disposición y sobre todo de, de no el terapista no generar expectativas, sino permitir simplemente que fluya la energía a través de él y se canalice hacia la persona hacia la cual se está dirigiendo. O sea que prácticamente el receptor necesariamente tiene que estar en estado receptivo. Sí, porque si no, pues no la va a recibir, o sea, no va a ser consciente de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo energía, nosotros todo el tiempo estamos interactuando con la energía. El tema es que algunas veces estamos conscientes y otras veces no estamos conscientes. Cuando no estamos conscientes, la energía nos puede pasar al pie y ni nos damos cuenta. Podemos estar recibiendo un rayo de energía muy poderoso y no nos damos cuenta. Pero nuestro inconsciente de todas maneras lo registra, ¿sí? Entonces, el tema es que aquí tiene que haber una voluntad. La persona tiene que querer recibir esa energía, ¿sí? La persona tiene que querer hacerlo, porque si no, es como que, sí, o sea, como que se puede difuminar, se puede simplemente esparcir y no llega al objetivo. Entendamos que el Reiki es una técnica de sanación y que por lo tanto la persona tiene que tener la intención de recibir esa energía sanadora. Sí, porque si no sería un poco invasivo por parte del terapista mandarle energía simplemente porque quiere. Entonces la persona tiene que querer, tiene que desear o por lo menos tiene que estar consciente de que la va a recibir. Y tiene que creer. No necesariamente tiene que creer. ¿No? No, Oh, no, okay. no necesariamente tiene que creer. Lo que sí es que tiene que estar dispuesta a recibirla. Okay. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Algunas personas lo hacen por curiosidad. Algunas personas participan del Reiki porque se sienten bien, simplemente por eso. Y eso está bien. ¿Sí? A veces ni el mismo terapista sabe exactamente qué tanto generó, qué tanto cambio se genera en la persona con la intervención. Pero entendamos que una sesión de Reiki no termina en el momento en que acaba la sesión,
sino que toda esa energía sigue fluyendo, sigue trabajando y sigue generando diferentes mecanismos al interior de la persona. Entonces, es igual que cualquier otra terapia. Por ejemplo, uno hace en el masaje, tú haces el masaje y el masaje no termina cuando la persona, cuando se levantan las manos y ya no hay más contacto físico. ¿Por qué? Porque todo eso que generó el movimiento, las presiones, los estiramientos, todo eso va a generar durante varias horas efectos bioquímicos, efectos físicos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, por eso se le recomienda a las personas tomar abundante agua para que puedan eliminar todo eso que se ha movido hacia el torrente sanguíneo. Entonces, Ya. son cosas que no terminan ahí ya, o sea, esto pasó y listo, no. Es como cuando comemos, nosotros comemos y nosotros no podemos decir que la alimentación terminó en el momento en que pusimos los cubiertos en la mesa. No, porque seguimos en el proceso de la digestión y esa digestión tarda horas. Igual pasa con las terapias. Tiene efectos, o sea, siguen operando a pesar de que la sesión como tal haya terminado. Ok. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el receptor dice, bueno, sí, yo acepto, pero yo voy a estar a esa hora, yo voy a estar ocupada. Yo no estoy Encuentren una pensando hora, tienen que encontrar una hora apropiada para hacerlo, porque si vas a estar ocupada tampoco lo vas a poder recibir. bueno, esa es la pregunta, ya. ¿Eh? La Que persona tiene que tiene que estar estar. como, o sea, tiene que estar en modo recepción. Sí, sí, porque si tú estás, por ejemplo, estás trabajando y estás en una carrera loca en el de estrés en el trabajo, pues, ¿qué vas a poder recibir Sí. ahí? Es muy difícil, ¿sí? Ok. O sea, no vas a poder estar en disposición de poder recibir el torrente de energía que te está llegando. Ya. Ok. Ya. ¿Eso clarifica? Interesante, sí, gracias. Sí. Ujú. Hay personas, hay terapistas que dicen que ellos no importa, o sea, que le dicen, necesito que le haga reiki a tal persona, se toman los datos, por ejemplo, del nombre de la persona y dónde vive. Entonces, que eso es suficiente. Pues yo particularmente no lo practico así. La forma en que lo practico es que me pongo de acuerdo con la persona, establecemos un horario, pues un día, una hora, y esa persona puede estar en lo suyo y yo acá, pero estamos sincronizados y la persona sabe que en ese momento se está haciendo una sesión de Reiki para ella. Y puede hacerse vía, por ejemplo, cámara también. Sí, si la persona quiere, sí, claro. Ok. Qué interesante. Ujú. ¿Y qué pasa si me quedo dormida? No pasa nada, o sea, no pasa nada malo. Si te quedas dormida es porque te relajaste muy profundamente, al punto de que pasaste el límite hacia el sueño. Ya, igual que con el masaje, porque con el masaje Exactamente. Sí. hay mucha tendencia a uno quedarse dormido. Mucha gente hasta ronca. Sí. Claro, me Sí, imagino. claro. Hay gente que se relaja tanto que ronca. Claro. Bien, Hay de todo. claro. Y, y lo interesante con el masaje es eso, o sea, si te viniste a relajar, relájate, y si te dormiste, llegará el momento que te despiertes. A mí me ha tocado a veces que termino el masaje y dejar a la persona un rato, y cuando ya veo que se están prolongando mucho, pues sí voy y les toco y le digo, necesito que te levantes. Sí, Pero, está bueno. es, es, pero eso es un buen indicio, eso significa que la persona realmente logró el objetivo, se relajó tanto, 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 que se durmió. Ya, ok. Además, porque si está dormido, no hace ninguna resistencia. Entonces, cuando tú haces el estiramiento o cuando estás masajeando, la persona está recibiendo completamente porque no está haciendo resistencia. Claro. Bueno,
Bueno, se nos ha Eso. agotado el tiempo. Yo le pido disculpa a la audiencia en Instagram. No me di cuenta, el celular no me marcó y se me apagó, se me quedó sin batería y esa fue la interrupción. Les pido me disculpen. Muchísimas gracias a quienes entraron a conversar y a formular sus preguntas. Les deseo un resto de noche bien lindo y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a ti. Gracias. Hasta Gracias por, luego. Bueno, gracias por tu entrega y por despejar nuestras dudas. gracias a ustedes. Gracias. Bueno, feliz noche. Chao. Chao. Gracias, bye.